pido que nos acompañen aquí arriba al excelentísimo señor Javier Solana, que fue alto representante de la Unión para la Política Exterior y de la Seguridad Común de la Unión Europea, ahora presidente de ESADE Geo Center for Global Economy and Geopolitics. Pido también que suba el excelentísimo señor don Eduardo Serra Resac, presidente de Digitales, y va a moderar esta mesa Víctor Calvo Sotelo, director general de Digitales. A los tres, bienvenidos. Llegamos al final de estas dos jornadas del Summit del 23 de Digitales y lo hacemos con una última mesa que va a poner en contexto todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de tecnologías, de inversión, de cambios, de disrupción y todo ello lo vamos a poner en contexto en esta última mesa con dos invitados de excepción. Contamos, muchas gracias por venir, Javier, con Javier Solana, catedrático de Física, ministro, que lo ha sido de Cultura, de Educación, de Exteriores, durante 13 años miembro del Gobierno, secretario general de la OTAN en unos años muy importantes, del 95 al 99, y alto representante de la Unión, y hemos hablado mucho de Europa en estos 2 días. Hoy es presidente de ASPEN España, también es presidente del Patronato del Prado y es una persona que está al día de todos los eventos políticos y sociales en España. Y contamos con nuestro presidente de Digitales, Eduardo Serra, presidente de la Fundación Everis, de la Fundación Transforma, ha sido también presidente del Patronato del Prado y presidente fundador del Real Instituto Elcano, que es probablemente la institución que más ha dedicado a pensar en geopolítica en España. Anteriormente, en la vida pública, había sido todos los puestos que se puede ser: jefe de gabinete del ministro, subsecretario, secretario de Estado y ministro. No hago más en estas presentaciones y lo único, como decía, lo que queremos es poner en contexto el nuevo papel de la tecnología en este nuevo orden mundial, cómo han cambiado las cosas y quizá, por actualidad, qué ha significado la guerra de Ucrania en este mundo moderno. Y sin más, te paso el balón, Javier. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El tema, Víctor, que nos tienes preparado es un tema amplio y profundo, y más en estos días en los que estamos viviendo, que todavía no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Hoy leía en algún sitio que hemos visto el rayo, pero todavía no hemos escuchado al trueno. Y eso quiere decir que no sabemos todavía qué tipo de trueno vamos a escuchar desde la perspectiva del presidente Putin, por ejemplo. Y como veis, si habéis mirado los periódicos, pues veis que no hay claridad en este momento en cuál va a ser el siguiente paso del presidente Putin. Pero bueno, yendo a la pregunta, yo creo que la presencia en nuestra vida cotidiana a los niveles que está en estas horas en los temas relacionados con la tecnología es de una manera que jamás lo hubiéramos pensado. Yo no tenía teléfono móvil cuando fui ministro de Asuntos Exteriores de España. Prácticamente me lo dieron al final ya. Para que os hagáis una idea de lo que ha sido y lo que está siendo en estos momentos. Yo lo que sí os puedo decir es que desde el punto de vista de la batalla, que aquí habrá batalla sin duda también en este mundo, en este campo, habrá unas batallas que se van a dar muy pronto. ¿Por qué? Porque este año que acaba empezará con muchas elecciones. Va a haber elecciones en Rusia, va a haber elecciones en Taiwán, va a haber elecciones en Estados Unidos y va a haber elecciones en el Parlamento Europeo, es decir, la Comisión Europea del año 2025 25 no será la misma del 24. Por lo tanto, todos los grandes actores van a pasar por un proceso electoral, y un proceso electoral complicado, porque todos los países tienen una situación muy difícil. Vas a Estados Unidos y no hay manera de poner a charlar ni hacer un plan en un demócrata y un republicano, a menos que no es un plan para fastidiar a China. Es
decir, la única cosa que les une, digamos, es China. Lo demás, todos están en situaciones distintas. Va a ser muy interesante las elecciones en Rusia, y más ahora. ¿Cuánto va a moverse la sociedad rusa o las élites rusas con respecto a la estabilidad de Putin? Pues no lo sabemos, y no lo sabemos todavía, y no lo sabremos todavía en bastante tiempo. Fijaros que han detenido a un general. Hasta ahora, como consecuencia de todo esto, han detenido a un general importante. Fue el general que empezó la guerra de Ucrania, el que llevó los primeros momentos de la guerra de Ucrania. Hay elecciones en Taiwán, que también es muy importante, porque ese tema va a calentar mucho la atmósfera, y habrá que ver cómo se gestiona todo eso. Y las europeas, que también son importantes, porque podríamos tener el sentimiento de que los países de la Unión Europea se van moviendo electoralmente hacia una mayor cantidad de diputados que sean o que provengan de partidos, no diría populistas todos, pero bastante más populistas, menos centrados de lo que está hoy. Yo sí que sobre Europa sí quería decir en la primera intervención que para mí, cómo Europa ha tratado desde la pandemia hasta ahora, incluidos los cambios energéticos, para mí ha sido bastante importante, y me atrevería a decir que modélicos, con lo que teníamos, de la Europa que teníamos construida. Hemos salido a los mercados a pedir dinero con el euro. Es la primera vez que el euro sale realmente cesado en los mercados como tal, no el euro alemán y el euro español, sino el euro. Yo creo que todo eso está generando también en el mundo europeo, en las élites europeas, una sensación de europeidad. Creo que nos vamos haciendo cada vez en las partes más altas de la sociedad, en la parte educativa, en las partes de la sociedad europea, clase media y media intelectual, una capacidad de entender la integración y una voluntad de que haya más integración. Por lo tanto, mi reflexión sería eso. A más integración europea, más daño nos pasa lo que acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la palabra, que es verdad que estamos mal en algunas cosas. Europa está mal en las que él ha mencionado, estamos mal en algunos temas de defensa, y estamos mal en algunas cuestiones más, pero que ya no quiero complicar más. Pero sí, en los temas tecnológicos estamos mal. Yo no sé si podremos recuperar el 5G, perdón, el quantum computing. La Unión Europea en el quantum computing tiene un cierto peso teórico. Hay mucho laboratorio que está investigando, hay varios centros en Alemania, en España está empezando, pero sí no nos hemos olvidado del quantum computing, no nos va a coger desnudos cuando llegue. Eso es lo que sí os puedo decir, y para esta primera intervención pues ya he dicho suficiente. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que empezar diciendo que estoy aquí como suplente, que habíamos pedido a Javier que viniera para conversar con Florentino Portero. Florentino Portero está en la cama, no parece que sea nada grave, pero no está sin voz. Se lo pedimos al embajador Nicolás de la Parte, con el conocimiento de Javier, pero estaba fuera de España, de manera que vengo como suplente. Me gusta, como siempre, oír a Solana, porque realmente es la voz del sentido común y de la experiencia. Yo también siento que la situación de Europa, uno de los mejores tratadistas de filosofía de la historia actuales, publicó hace 4 años así un libro que se titulaba ¿Por qué manda Occidente? Puntos suspensivos por ahora. Decía Occidente, no decía Europa. Realmente a la hegemonía europea, primero hay que recordar la nuestra y de Portugal, y luego de Holanda, y luego el Imperio Británico, que ha llegado hasta el siglo pasado. Esa bandera la recogió los Estados Unidos, que han liderado
desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Pero eso de ¿por qué manda Occidente? Por ahora quiere decir que está en cuestión esa hegemonía. Y veremos si, como dice, yo creo que hay una cosa segura, en la medida en que sin haber oído al trueno se puede hablar de seguro, y es que la alternativa no es Rusia, la alternativa es China, eso parece claro. Y yo creo que la guerra de Ucrania ha puesto esto en claro. Antes lo sabían los expertos, ahora ya lo sabe todo el mundo. La alternativa, el challenger de Estados Unidos no es Rusia, es China. Pero mi reflexión dentro de ese pesimismo sería optimista en el sentido de decir, bueno, no vamos a mandar, ¿de acuerdo? Europa en los años, en los decenios que vienen no va a mandar. Bueno, pero eso tampoco es el fin del mundo. Yo creo que Europa, siendo casi seguro que no va a mandar, puede seguir jugando sus bazas, y algunas bazas vamos a tener. En el mundo de la tecnología es más complicado, pero yo creo que hay algo en que Europa se ha ganado el derecho, y es Europa sacó la bandera de la libertad, Europa sacó la bandera de los derechos humanos, Europa sacó la bandera de la democracia. Yo creo que eso debe continuar y Europa puede jugar, yo creo que ya está jugando un papel positivo en la regulación de los derechos en la era digital, la regulación de la privacidad, de manera que no está todo perdido. Y segundo, según acabamos de oír, pero también según llevamos 2 días oyendo, bueno, no es un rayo con el trueno, es un volcán. Yo pensé que la inteligencia artificial sería una cosa que nos llegaría aquí pues dentro de muchos meses, y de repente en un viaje dentro de España alguien me dice, no, cógete el chat GPT y ya está aquí la inteligencia artificial. Algo parecido, el blockchain, el big data, es decir, es una catarata. La revolución tecnológica es como el envoltorio de 1000 revoluciones. Hace muchos años se hablaba de los nuevos materiales, de la biología, comunicaciones, electrónica e informática. Bueno, esa revolución tecnológica envuelve miles de revoluciones. Entonces creo que la sabiduría de Europa estaría en saber elegir en qué puntos nos podemos amarrar. Y yo también, como Javier, creo que con esto para la primera intervención está bien. Muchas gracias. Decías, Javier, que la actuación de la Comisión ha sido incluso modélica en algunos aspectos en este último tiempo. Aquí hemos visto que muchos de los problemas del sector tecnológico en general europeo son claramente de dimensión europea y exigen actuaciones europeas, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto puedes tú poner tareas a esta comisión que termina y a la que pueda venir nueva, qué es lo que puede hacer Europa para superar estos problemas. Vamos a ver, no nos podemos olvidar de lo que es Europa. Europa sigue siendo una asociación voluntaria, etcétera, de países. Y no hemos digerido todavía bien la ampliación segunda. Es decir, los países que están en el este tienen todavía un sentimiento de que no han sido capaces de cumplir con su Estado-nación completo. Venían de la época del Pacto de Varsovia, soñaron con entrar en Europa, y cuando entraron en Europa pues se creían que iban a ser el momento de volver a su Estado-nación, y resulta que no vuelven a su Estado-nación y se vuelven a una cosa que es Europa, que le quita algunas de las capacidades que pensaban que iban a tener. Pero todo eso ha generado todavía una cosa que no está del todo cerrada. Podéis mirar, por ejemplo, el país más paradigmático es Hungría. Hungría no se ha llegado a adaptar todavía a la situación actual. Pero yo sí creo que la comisión actual
ha sido una comisión muy valiente y hemos tenido una presidenta de la comisión que ha entendido bastante bien cuál es su papel y ha dado unos pasos verdaderamente muy significativos en la integración europea. Yo no sé cuál será su futuro. Le queda poco tiempo, pero le queda todavía un poquito para hacer y no sé qué querrá hacer cuando sea mayor. Se habla que puede ir a toda la institución. Pero sí lo que sí es importante es que consigamos seguir al ritmo que hemos, mucho más rápido que al ritmo, pero por lo menos al ritmo que hemos ido en estos últimos periodos, desde el COVID hasta ahora. Yo no estoy ya en la Unión Europea, no tengo ninguna relación, nada más que la que me quieren tener ellos conmigo, pero sí percibo ese sentimiento y lo percibo también en los gobiernos con los que trato. Yo creo que hay una voluntad de seguir adelante y que son todos conscientes de la conferencia que hemos oído antes de que nos sentáramos nosotros. Eso es algo que está completamente metido en la Unión Europea y en la Comisión, sin ninguna duda. No, bueno, yo creo que efectivamente, frente al espectáculo de la salida de Afganistán, que yo creo que fue oprobioso no para Europa, sino en general para Occidente, el comportamiento ahora, aunque no haya unanimidad por debajo, también aquí, como antes hablaba de las tecnologías, yo creo que hay un envoltorio. La Unión Europea parece que actúa. La recriminación que durante estos años atrás nos hacían en China, en Rusia, en India, conozco perfectamente lo que es el Reino Unido, conozco lo que es Alemania o conozco lo que es Francia. No sé muy bien lo que es la Unión Europea. Yo creo que eso, desde ya tu época, ha ido mejorando y hoy ya, cuando vean ahora si hay exclusiones o no hay exclusiones, preferencia de China o Estados Unidos por parte de la Unión Europea, ya la gente no se pregunta si Francia o Alemania, la gente se pregunta en la Unión Europea y eso es un avance. Yo creo que hablar con una voz única, la Unión Europea, y intentar cada vez tomar más protagonismo va a ser la clave para que, aunque no seamos el poder, tengamos algo que decir en el mundo de las tecnologías. Muchas gracias. Teníamos un compromiso contigo, Javier, de irnos a las 2, son las 2 y 2, no. pero... Yo quisiera dejaros una última intervención, por supuesto. Una reflexión de futuro que tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Imaginaos por un momento que se calientan las aguas del Pacífico y que hay un engagement malo entre China y Estados Unidos. Estados Unidos hoy no está preparado para dos guerras. Por lo tanto, si eso se diera, la obligación sería que los europeos jugaran un papel más importante en la organización de ese mundo durante el tiempo que haya ese conflicto. Eso está muy metido también en aquellos que están haciendo las planificaciones americanas, porque puede ser que si lo que no creemos que pase después de las elecciones en Taiwán, etcétera, lo que no creemos que pase, a lo mejor pasa, y en ese momento Estados Unidos necesita de Europa, no para ir a ayudar a Taiwán, sino para resolver los problemas con Rusia, donde ya no tendremos tanto apoyo por parte de los americanos. Y la situación con Rusia, si os quiero decir, yo he conocido muy bien Rusia, desde que fui profesor de física, he tenido amigos rusos y luego he tenido amigos políticos muy importantes. No digo amigo Putin, pero he tratado a Putin muchísimo. Lo que sí os quiero decir es que Rusia hoy no es un país moderno. Es un país que está retrasado en todo. Lo único que tiene es que tiene gas y tiene bombas atómicas. La administración no funciona, los ejércitos funcionan, como estáis viendo,
bastante chapuceramente. La universidad no se conoce una persona científica de esta hora en el contexto de la vida científica mundial, no hay. Es decir, pero esa situación sí puede ser una situación nueva donde tendremos que tener suficiente inteligencia mental los europeos junto con los americanos que manden en ese momento, pero ese sí que es un tema en el que se está trabajando, por si acaso llega, Dios quiera que no llegue, pero es que hay que pensar. Y eso es lo que nos debe también pensar un poquito a nosotros que eso puede pasar. Por lo tanto, todo lo que demos de velocidad, todo lo que demos de impulso cada vez mayor hacia la europeización, pues mejor que mejor. Por lo tanto, para mí la esperanza es Europa, no solo la esperanza, sino que ya es parte de la realidad y tiene que seguir siendo así. Y lo que tenemos que hacer es no poner dudas al valor que tiene Europa para todos, pero muy concretamente también para los españoles. Yo estoy muy triste con las campañas electorales, porque realmente teniendo lo que tenemos con Europa, las relaciones que tenemos con Europa, pues había que mimar la componente europea al 100% si se pudiera, por lo menos al 70%. Bueno, todas esas son las preocupaciones que debemos de tener por no simplificar las cosas. Yo creo que las cosas son un poco más complejas de las que las pensamos. Muchas gracias. Pues. Sí, no, simplemente por apostillar, Javier dice que Rusia no es un país moderno, desde luego. Yo creo que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto dos cosas que de alguna manera sabíamos, pero que nos las han puesto muy en claro. Rusia es un país con un nivel de corrupción muy alto y Rusia es una dictadura. Cuando un país es una dictadura, una cosa pasa siempre. Al que manda no se le dice lo que no quiere oír. Entonces, probablemente aquí haya pasado eso y no le hayan dicho la verdad al que manda en Rusia, a Putin, de lo que de verdad pasaba en Rusia o en las Fuerzas Armadas. Segundo, país corrupto, las Fuerzas Armadas son un elemento muy susceptible de corromperse. Pues si uno va a comprar mantequilla, o le dan mantequilla o no le dan nada. Pero si uno dice que va a comprar un misil que tiene 20 años de plazo de entrega, eso es más fácil la corrupción. Entonces, hemos visto que Rusia ha tenido, cuando todo el mundo creía que el ejército ruso era un ejército muy importante y muy serio, hemos visto cómo ha fracasado, se ha empantanado. Yo creo que eso es una consecuencia de la corrupción y de la dictadura. Y en esas circunstancias, pues probablemente Rusia, que lleva toda la vida soportando liderazgos poco eficaces, lo que no es tan de esquivar es la posibilidad, no sé el general que han detenido, pero de un putsch que haya en Rusia, un golpe de Estado. Con esto he terminado y si me das permiso, director, Javier, ponemos fin a esta sexta edición del Summit de Digitales. He dado 2 veces las gracias a los patrocinadores, vuelvo a dárselas a los patrocinadores y vuelvo a dárselas a todos ustedes. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias.